Las hembras ápteras son las que se especializan en la reproducción. Las formas aladas se especializan en el vuelo y la función principal es la migración en busca de hospedantes. Los alados se producen en general o comienzan a producirse cuando las condiciones de alimentación se degradan o hay hacinamiento, o sea, la hoja está llena de pulgones, entonces se empieza a deteriorar la calidad de los hospedantes y se empiezan a producir alados que van a buscar nuevos hospedantes de mejor calidad. El tipo de reproducción, como ya explicamos anteriormente, es de tipo, principalmente de tipo partenogénica, telitoquia, es decir, que una hembra ya trae toda la carga genética y produce descendencia vivípara, que son como clones. ¿Eh? Cada hembra es capaz de producir entre 34 a 96 individuos y debido a su ciclo de vida corto, pueden tener entre 10 a 20 generaciones por año. En condiciones controladas pueden llegar hasta 60 generaciones. Pero también este pulgón en algunos lugares del mundo puede llegar a reproducirse sexualmente. O sea, podemos llegar a encontrar machos alados que se copulen con hembras y produzcan huevos. Las ninfas pasan por 4 estadios ninfales hasta llegar a adulto. A 25 grados lo hacen aproximadamente en 9 días, aunque esto va a depender principalmente de la calidad del hospedante. Otro dato que tenemos que tener en cuenta son las condiciones ambientales. Em, la temperatura en general va a ser la que nos puede llegar a intervenir o influir, perdón, en la coloración de los pulgones. Por ejemplo, cuando tenemos temperaturas bajas, ya llegando al otoño-invierno, generalmente entre 5 y 15 grados, vamos a observar que el pulgón amarillo del sorgo se torna de una coloración grisácea en las hojas. A medida que se incrementa la temperatura, se va tornando de una coloración ya rosa, con una tonalidad amarilla. Y en verano, generalmente podemos llegar a ver pulgones, que fueron los que vieron los chicos en el viaje, los que vinieron, de una coloración amarilla, amarilla limón. La temperatura también influye en el desarrollo, en la longevidad y en la mortandad. A 5 grados centígrados, el desarrollo en general es lento, es decir, que de ninfa 1 a ninfa 2 a ninfa 3 lleva más tiempo, digamos, que si a 5 grados que si tuviéramos a 20 o 25 grados, donde el desarrollo ya es intermedio. Se incrementa la longevidad, viven mucho más tiempo y se produce una mortandad de entre el 20 al 35% de los pulgones de una colonia. Entre los 10 a 15 grados centígrados, el desarrollo es lento, entre 14 a 25 días para llegar a adulto, pero no hay mortandad. Entre los 20 a 25 grados ya tenemos un desarrollo intermedio de 6 a 8 días a 9 para llegar a adulto y no hay mortandad. Entre los 30 grados a 35, el desarrollo ya es más acelerado, la mortandad se incrementa entre 15 a 45% y a 40 grados se produce la muerte de los pulmones. Estos datos son muy importantes porque nos van a servir a nosotros para ir uniendo cómo es el ciclo del pulgón en una determinada época del año para saber cuánto podría llegar a esperar para tomar una medida de control. ¿Mm? Otra de las cosas que llegamos a hacer cuando recién detectamos la presencia del pulgón amarillo en Argentina, principalmente acá en el Chaco, en el INTA Las Breñas, fue determinar el crecimiento poblacional a partir de una hembra áptera colocada a 24 grados en una caja de Petri. Entonces lo que pudimos ver es que en 6 a 8 días esa hembra llegaba a adulto que, y producía cada uno 3 ninfas, que en 12 días cada una producía nuevamente 3 ninfas, que en 12 días producían 3 ninfas, y así en 25 días un adulto o una hembra adulta puede llegar a producir 75 ninfas. Entonces, una característica de este pulgón amarillo es que tiene una alta tasa de reproducción respecto a las otras 2 especies de pulgones que afectan al sorgo. Entonces, por esto, es muy importante realizar el monitoreo semanal del cultivo de sorgo, ya que su capacidad de reproducción es muy alta o 2 veces más alta comparada con las especies de áfidos que atacan al sorgo comúnmente. Entre los daños que observamos en algunos materiales, por ejemplo, como les decía hoy, el pulgón amarillo se ubica en el estrato medio inferior de las hojas, en el envés de las hojas. Entonces, esas hojas amarillean. Ese es un síntoma. También podemos ver en algunos materiales, en lugar de amarillamiento, se producen enrojecimientos de las plantas. Y también lo que se puede ver es la formación de esta moho negro o fumagina como una consecuencia del depósito de azúcares que se produce sobre las hojas
producto de las secreciones de azúcares de los sifones que se depositan sobre las hojas y favorece la formación de esta fumagina. Entonces, cuando yo voy a hacer el monitoreo, si nos imaginamos que tengo un cultivo de sorgo, yo voy a mirar estos síntomas. Si tengo plantas amarillas, voy a dar vuelta a la hoja y voy a mirar si encuentro colonias de pulgones. Si tengo plantas enrojecidas, voy a hacer lo mismo, observar si tengo pulgones. Y si tengo plantas con hojas brillosas o con este moho negro, voy a dar vuelta a la hoja y a mirar si tengo pulgones. Esos serían tips que nos podrían ayudar a nosotros a poder identificar, digamos, dónde se encuentran las colonias de pulgón amarillo en un cultivo. Otro de los daños observados como una consecuencia del ataque de pulgón amarillo fue, acá el ingeniero Tarragó está delimitando, digamos, dos parcelas. Una tratada con insecticidas, cuando llegábamos al umbral de 50 a 125 pulgones por hoja, y otra no tratada con insecticidas. Lo que podemos ver acá es que si uno no toma una medida de control en un híbrido susceptible, este se retrasa en el crecimiento y desarrollo respecto de haber tomado una medida de control. Y también que o bien la panoja no emerge, como, no sé, no emerge como en estos casos, o emerge una doble o múltiple panoja que no es cosechable. Y en el caso de que emerja la panoja pero continúe el ataque de pulgón amarillo, este puede ubicarse en el raquis de la panoja y excreta esos azúcares que hace que se formen también fumagina y también compite con la planta por los fotoasimilados, como decíamos al principio, y eso va en detrimento de la calidad de esa panoja y también en detrimento de la producción de granos. Bueno, en ese año nosotros evaluamos por primera vez cómo era la dinámica del pulgón amarillo o la fluctuación poblacional del pulgón amarillo dentro de cultivos o de híbridos susceptibles y híbridos tolerantes. Lo que podemos ver es que en todos los casos el pulgón amarillo, vamos, no aparece al principio, hasta los 40 días del cultivo. Pero a partir de los 40 días, que coincide con la etapa de embuche, que les decía yo hoy al principio, que después van a aprender de los cultivos y les va a cerrar un poco más, empieza en la etapa de embuche y empiezan a incrementarse las colonias de pulgón amarillo. Estos que tienen los puntitos rojos son eh, colonias de parcelas donde no se realizaron aplicaciones de insecticida y las que tienen el puntito verde son parcelas donde se realizaron aplicaciones de insecticida. En este híbrido susceptible, por ejemplo, la colonia tuvo un máximo de 200 pulgones por hoja, pero en este híbrido susceptible llegó a los 600 pulgones por hoja. En este híbrido tolerante tuvimos un máximo de 200 pulgones por hoja, o sea que ¿qué podemos decir acá? Que en los híbridos tolerantes hay menos cantidad de pulgones por hoja respecto de los materiales susceptibles. Y en cuanto al impacto que tiene en el rendimiento, acá lo que podemos ver es, teníamos testigos donde no se hacían susceptibles, donde no se hacían aplicaciones de insecticida, y testigos susceptibles donde se hacían aplicaciones de insecticida. Entonces, a lo que podemos ver acá es que un material tolerante tuvo mayores rendimientos, el testigo, acá, del material tolerante, tuvo mayores rendimientos que el testigo del material susceptible, que el híbrido tolerante donde se realizaron aplicaciones de insecticida tuvo un 18% más de rendimiento respecto del susceptible 1 y un 36% más de rendimiento respecto del susceptible 2. Es decir, que actualmente una de las mejores estrategias para combatir o para manejar al pulgón amarillo es la elección de un híbrido tolerante, además de realizar monitoreos, porque que sea tolerante no me indica a mí que no voy a tener pulgón amarillo, sino simplemente que tolera a las colonias de pulgón amarillo, retrasa el crecimiento de las colonias de pulgón amarillo respecto de un material susceptible, donde las colonias se desarrollan con mayor rapidez y puede tener alguna sustancia que haga que se multipliquen, digamos, como en este caso, por ejemplo, que llegamos a un máximo de 1500 pulgones por hoja en este material susceptible 3. O sea, ese material tiene algo de morfológico o alguna característica que hace que los pulgones se reproduzcan más fácilmente que en un tolerante. Alguna característica nutricional podría ser. Bueno, otro dato no menor del impacto que tuvo el pulgón amarillo en Argentina es que, por ejemplo, se encontró la presencia de azúcares carbono 4 en mieles analizadas por la técnica de LC y RMS y también estas mieles estaban como adulteradas con unos mielatos que hicieron que esas mieles de exportación sean como devueltas, digamos, no me sale la palabra ahora, sino, sí, sean como, bueno, no me sale la palabra. Digamos, fallen las pruebas de autenticidad, acá está. Y una consecuencia de estas fallas en la autenticidad de esas mieles fue la presencia de estos mielatos
producto, digamos, de esta nueva plaga que hubo en Argentina, como el pulgón amarillo. Dentro de las estrategias, lo más importante ya sabemos que es el monitoreo. Bueno, el monitoreo se realiza iniciando desde los bordes en varias estaciones. Se toman, se muestrean 20 a 25 plantas en cada sitio. Lo que se observa, digamos, el estrato inferior de las plantas, el en vez de las hojas. Tenemos que tener en cuenta si hay amarillamientos, enrojecimientos, si hay melecillas o brillo, porque son plantas que pueden tener en el en vez pulgón amarillo. Em, Usamos para estimar las poblaciones de pulgón amarillo la escala de Baldwin. Esta es una escala que estima, digamos, la abundancia o el tamaño de la colonia mediante imágenes. Por ejemplo, en esta imagen tenemos 14 pulgones, que sería el grado 1 de la escala. En esta imagen llegamos a tener 50 pulgones, que sería el grado 2 de la escala. En esta imagen tenemos 102 pulgones, que ya sería el grado 4 de la escala. Y bueno, esta es una guía de cómo podemos llegar a medir o a inferir la cantidad de pulgones cuando hacemos el recuento de pulgones por hoja. Y para la decisión de control, vamos a tener en cuenta también la estrategia de Baldwin, que cuando uno llega, si el producto del monitoreo detectó que el 20% de las plantas tiene entre 50 a 125 pulgones por hoja, debe tomar una medida de control, si estamos en la etapa vegetativa. Y si estamos en la etapa reproductiva, cuando el 30% de las plantas esté con 50 a 125 pulgones por hoja, debemos tomar una medida de control. En la etapa ya, en las últimas etapas o de capa negra, solamente por ahí se recomienda aplicar si tenemos abundantes poblaciones de pulgones, teniendo en cuenta que te disminuye la calidad de esa panoja por los azúcares presentes. Y bueno, en cuanto a Rhophalosipum maidis, esta es una especie que puede afectar tanto al sorgo como al maíz. En general, eh, si bien en nuestra zona no son comunes las aplicaciones para este pulgón, una fuerte infestación por esta plaga en la espiga, según la bibliografía, afecta la polinización o puede llegar a ocasionar que la mazorca tenga pocos granos. También la alimentación intensa por parte de los pulgones en la espiga retrasa la emergencia de la espiga o impide su emergencia completa, lo que lleva a que esas mazorcas no tengan granos o que esos granos estén mal desarrollados. En el caso de que la espiga emerja que la espiga no emerja completamente, perdón, eh, y producto de la alimentación de pulgones, que se deposite sobre las hojas esa sustancia azucarada, fomenta la aparición de hongos y podredumbres. Y también, dependiendo de la etapa que afecte al cultivo de maíz, puede llegar a ser vector de patógenos importantes como el virus del mosaico enano del maíz o del enanismo amarillo en la cebada. Bueno, otro de los cultivos que puede ser afectado por pulgones es el cultivo de trigo. Los pulgones se pueden presentar durante todo el ciclo del cultivo de trigo, desde etapas tempranas, con menor incidencia si se utilizan semillas tratadas con insecticidas, pero empieza a ser un problema a partir de la etapa de macollaje, siendo este el periodo crítico. También entre espigazón y llenado de granos. Son favorecidos por temperaturas menores a 20 grados y condiciones secas, no siendo afectados por las heladas. También causan daños directos porque extraen la savia de las plantas de las cuales se alimentan y inyectan su toxina con su saliva y también son transmisores de virosis. En el cultivo de trigo existen varias especies que pueden afectarlo, siendo la más importante el pulgón de la espiga, Citobiona venae, también el pulgón verde de los cereales y en la zona de Entre Ríos el pulgón amarillo Metopolophium dirorum. Dirorum. Ay, me sale. Bueno, en nuestra zona, en realidad, solemos encontrar en los cultivos de trigo también a Rhophalosipum padi y Rhophalosipum rufo-abdominalis. Dentro de las características de las especies de pulgones más importantes del cultivo de trigo en la zona, podemos encontrar al pulgón verde de los cereales, cuyas características ya les describí porque también están en el cultivo del sorgo. Tiene un color verde pálido con una línea dorso abdominal más oscura. Se ubica en el en vez de las hojas, inyecta su saliva tóxica, es transmisor de virus y ataca o puede atacar al cultivo de trigo desde nacimiento hasta encañación. Rhophalosipum padi tiene esta coloración verde oliva a pardo con manchas rojizas, como pueden ver acá, en el extremo abdominal o en la zona de la cauda, que rodean a los sifones. Prefiere ubicarse en la parte inferior de las plantas, vainas y hojas basales, por lo que resulta muy difícil su detección. Hay que ir a mirar puntualmente esa zona. Ataca desde macollaje hasta espigazón, se localiza en la base del tallo, provoca enanismo, clorosis y transmite el virus del enanismo amarillo. En la zona está muy frecuente en las últimas campañas.
Y también el pulgón de la espiga, que es de esta coloración verde amarillenta, rojiza, opaca, casi negra. Se ubica en las espigas, se alimenta de las raquillas de las espigas, entonces dificulta la llegada de la savia a los granos y reduce los rendimientos. Existen, digamos, formas de diferenciar a estos pulgones eh, eh, por la diferencia que hay entre los cornículos o sifones. Por ejemplo, Rofalosifum padi presenta esta mancha rojiza, naranja, en la parte posterior, alrededor de la base de los cornículos. En el caso de Chisapis graminum, no tiene esa mancha, como pueden ver acá, rojiza naranja, pero sí tiene esa franja verde oscura en el dorso que, no, que podemos ver acá, que nos dice que se trata del pulgón verde de los cereales. Rofalosifum maidis, bueno, ya sabemos que tiene cornículos cortos, anchos, de coloración oscura. Y el Citobion avenae, que es el pulgón de la avena, tiene cornículos largos y estrechos. Entonces, por cómo son sus cornículos, también podemos llegar a distinguir a las distintas especies de pulgones que afectan al cultivo de trigo. Bueno, acá es para que vean cómo es Rofalosifum padi, que tiene un adulto áptero, es decir, que no tiene alas, presenta la antena con 6 segmentos, el cuerpo tiene manchas de coloración rojiza en la base de los sifones y los mayores daños son ocasionados durante las 2 a 3 primeras semanas de emergido el cultivo. Se puede ubicar en el haz de las hojas o, como les decía hoy, en el sector inferior del tallo de la planta a nivel del suelo. También podemos encontrar en la zona a Rofalosifum rufoabdominalis, que es muy parecido a Rofalosifum padi, eh, pero la diferencia está en que las antenas tienen 5 segmentos y que poseen unas cerdas largas y finas. Además, digamos, el segmento terminal termina en una curva y el cuerpo es de coloración verde oscura con la base del abdomen rojiza. Generalmente se encuentra en la zona de las raíces o del cuello de la planta em, y la información que hay sobre esta especie en general en la zona es escasa. Para el monitoreo siempre es importante, digamos, contar la cantidad de pulgones, pero lo más importante es llevarse una idea general del lote. Entonces yo tengo que muestrear si en distintas zonas, si tengo un bajo, una media loma, una loma, tengo que tratar de sacar una idea de lo que está pasando en el bajo, en la loma y en la media loma. En etapa vegetativa, observar la presencia de las colonias de pulgones sobre ambas caras de las hojas y contabilizar el número de pulgones. Y en la etapa reproductiva, observar las espigas y detectar la presencia y abundancia de estos pulgones. Existen umbrales, como pueden ver acá, que les dejo para que después tengan en cuenta, para las distintas especies de pulgones, dependiendo del estado del cultivo, de la etapa fenológica del cultivo, existen umbrales de referencia. Y bueno, también el cultivo de alfalfa en la zona es afectado por distintas especies de pulgones que causan daños directos por su alimentación, ya que se alimentan del floema de la planta. Existen muy pocas especies que se alimentan del xilema. Las ninfas y los adultos extraen esos nutrientes de la planta y alteran su balance hormonal. Entonces, esto origina como un debilitamiento de la planta, se detiene el crecimiento, las hojas se enrollan y si el ataque es muy severo, la planta se marchita. El daño indirecto es porque se desarrolla fumagina, en algunos casos podemos llegar a encontrar cladosporium, y como consecuencia de ese depósito de fumagina o moho negro, se reduce la actividad fotosintética de la planta y hay un descenso en la producción. También pueden llegar a transmitir a la planta sustancias tóxicas mediante su saliva. Existen distintas especies que afectan a la alfalfa, por ejemplo, en primavera podemos llegar a encontrar el pulgón verde de la alfalfa, en invierno el pulgón azul de la alfalfa, ya desde primavera y hasta el otoño podemos llegar a encontrar al pulgón moteado de la alfalfa y en verano vamos a observar principalmente al pulgón negro de las leguminosas. Como enemigos naturales podemos llegar a observar distintas especies de vaquitas como Hippodamia convergens, Ciclonea sanguínea, también círfidos, acá pueden ver, este sería el adulto, los huevos de los círfidos, cómo es la larva de un círfido y la pupa, y también a las crisopas. Es muy importante tener en cuenta la presencia de enemigos naturales porque, por ejemplo, en el caso de Rofalosifum maidis, el maíz, dentro de las estrategias de manejo, una de ellas es ayudarse con el control biológico. Bueno, esto es todo lo que tengo para compartirles.